Hola, me alegro mucho de estar hoy día con ustedes. Soy Christophe Gollet de la Academia de Ginebra y llevo más de 10 años trabajando en la Declaración de la ONU sobre Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Hoy hablaré del derecho a las semillas en esta declaración. Desde hace más de 10.000 años, los campesinos siempre han sido libres de utilizar, reutilizar, vender e intercambiar semillas con otros para producir alimento. Desde los años 1950-60, ese derecho se ve amenazado por la protección de los derechos de propiedad intelectual estipulados en la Organización Mundial del Comercio o en el convenio de la UPOV. Así que en respuesta a esa amenaza, hubo un compromiso para proteger el derecho a las semillas en el derecho internacional, y el primer instrumento importante en ese sentido es el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En 2001, los estados adoptaron por unanimidad ese tratado, en el que reconocen en su artículo 9 el derecho de las y los agricultores a la semilla. El Tratado sobre Recursos Fitogenéticos está ahora reconocido, ratificado por muchos estados, por lo que se trata de un tratado importante. El derecho a las semillas también ha sido reconocido en el artículo 19 de la Declaración, adoptada en 2018, de una manera más holística, digamos, que en el Tratado de 2001. Por eso el artículo 19 de esta declaración es muy importante para nosotros. Así que voy a presentar brevemente este artículo y a continuación presentaré algunos ejemplos de mecanismos de seguimiento y luego voy a presentar algunas de las publicaciones que hemos publicado con la Academia de Ginebra y que podrán utilizar en su trabajo. En la declaración, el primer artículo importante para este tema es el artículo 2.4, que dice que los estados deben elaborar, interpretar y aplicar los acuerdos y normas internacionales pertinentes de los que sean parte en menor consonancia que con sus obligaciones en materia de derechos humanos aplicables a los campesinos. Esto significa que los estados deben interpretar y aplicar otros instrumentos internacionales, incluidos los relativos a los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con los derechos campesinos y el derecho a las semillas y a la alimentación, así como muchos otros derechos humanos que son obligatorios para los estados. Así que esos instrumentos deben complementarse y deben ser coherentes con el derecho a las semillas y el derecho a la alimentación. Entonces, si queremos saber qué significa el derecho a las semillas, ahora vamos al artículo 19 de la Declaración, que en su primer párrafo reconoce los diferentes elementos del derecho a las semillas que han sido reconocidos ya en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO. Así que tenemos primeramente el derecho a incluir la protección de los conocimientos tradicionales, el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios y la recaudación de la utilización de semillas, el derecho a participar en la toma de decisiones sobre cuestiones relativas a las semillas, el derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas o otros materiales anexos. Por lo tanto, los elementos del derecho a las semillas que ya se reconocen en el Tratado de 2001 se reconocen nuevamente en el artículo 19 de la Declaración. En el artículo 19.2 se afirma que los campesinos tienen derecho a compartir los beneficios y a obtener ganancias de la utilización de las semillas. Este artículo también dice que los campesinos tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus propias semillas y conocimientos tradicionales. También es importante mencionar el artículo 19.6, que dice que los estados tomarán las medidas apropiadas para apoyar los sistemas campesinos y promover el uso de semillas campesinas. Eso es muy importante porque en los últimos 50, 60 años, los estados siempre han promovido
semillas comerciales, industriales, muchas de las cuales están protegidas por derechos de propiedad intelectual, pero no las semillas campesinas. El artículo 19.6 establece un compromiso muy firme para apoyar los sistemas de semillas campesinas y promover su uso. El artículo 19.7 trata de la investigación y del desarrollo agrícolas que deben integrar las necesidades de los campesinos y deben realizarse con la participación activa de ellos. El artículo 19.8 también es importante porque básicamente dice que las leyes y políticas a nivel nacional y regional deben ser conformes con el derecho a las semillas, por lo que dice que los estados deben garantizar que las políticas de semillas, la protección de las obtenciones vegetales y otros esquemas de certificación de los derechos intelectuales respeten y tengan en cuenta las necesidades y realidades de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Así que cuando se diseña una ley o se adopta una política al respecto, hay que asegurarse de que respete el derecho a las semillas y el derecho a la alimentación de los campesinos. Así que se trata de un punto muy importante. Ahora les daré dos ejemplos de mecanismos de control. El primero a nivel internacional es el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación. Presentó un informe en marzo de 2022 sobre el derecho a la semilla justamente, donde explica por qué es absolutamente central proteger el derecho a la alimentación y a la biodiversidad en el mundo a través del derecho a la semilla. Se trata de un mecanismo que podemos utilizar y con el que podemos trabajar para promover el derecho a las semillas a nivel internacional. Otro ejemplo es una decisión a nivel nacional de un Tribunal Supremo, el de Honduras, que hace algunos años anuló una ley llamada Ley Monsanto porque violaba el derecho a la alimentación y a las semillas de los campesinos. El tribunal citó la Declaración sobre Derechos Campesinos y también citó el Tratado sobre Recursos Fitogenéticos en su razonamiento, lo que es muy importante porque reafirma la primacía de los derechos humanos, del derecho a la alimentación, a las semillas, sobre los derechos de propiedad intelectual. Así que este caso podría reproducirse en muchos otros países. Terminaré con algunas informaciones sobre las publicaciones que tenemos. Una sobre el derecho a las semillas y derechos de propiedad intelectual, otra sobre el derecho a las semillas en Europa, y también tenemos una publicación sobre el derecho a las semillas en África. Y la última publicación que tenemos es una publicación sobre la aplicación del tratado de 2001 a la luz de la declaración. Esa publicación la hemos publicado con mi colega Karim Pechard de la Academia de Ginebra, pero también con el profesor Esquinas y dos antiguos relatores especiales de la ONU sobre el derecho a la alimentación, la profesora Enver y el profesor De Schutter, así como con el actual relator especial, el profesor Michael Fan. Espero que esta presentación y todas las publicaciones que están en el sitio web de la Academia y en el sitio web Defendiendo Derechos Campesinos, un sitio web que hemos creado con Vía Campesina, CETIM y FIAN. Espero que todo esto sea útil en su trabajo. Muchas gracias.